reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 1171. Fragmento de Salomón. Las palabras 120.000 cristales que resonaban por toda la tranquila sala de subastas causaron una conmoción repentina. ¿Quién es el que es tan rico? Puedes comprar varios artículos épicos a ese precio. Esto es una locura. 120.000 cristales, eso ya es el doble de las reservas de nuestro guild. Todos los presentes se sorprendieron por el precio del legado del caballero mágico. Mientras tanto, Toussaint Miles, que había hecho la oferta, echó un vistazo ansioso a la habitación de Iden Sul. Ahora que lo he aumentado en 20.000, me niego a creer que te atreverás a competir conmigo. Inicialmente, Toussaint Miles esperaba obtener el legado por solo 90.000 cristales mágicos. Después, todavía tendría una buena cantidad de cristales para competir por los objetos finales. Ahora, sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos. Para garantizar su compra del legado, no tuvo más remedio que subir el precio en 20.000 cristales para ahuyentar a cualquier posible competidor. Sin embargo, tras un momento de silencio, Alma Oculta volvió a lanzar una nueva oferta. 130.000 cristales. Ella no tuvo ni una pizca de vacilación a la hora de presentar su oferta. Por supuesto, la flor de los 7 pecados es realmente rica. Shifen se quedó atónito cuando miró a la tranquila mujer que estaba sentada junto a él. A diferencia de los Super Guilds, la flor de los 7 pecados no tenía incontables jugadores que coleccionaran cristales mágicos para ellos. Cuando se trataba de la velocidad de acumulación de Magic Crystal, la organización no debería ser rival para los Super Guilds en absoluto. Sin embargo, Iden Sul logró eliminar 130.000 cristales mágicos con facilidad. Uno podría decir cuán poderosa era la organización de asesinos. 135.000 cristales. Gritó Toussaint Miles. Este precio ya se estaba acercando a su límite aceptable. 140.000 cristales. El alma oculta simplemente sonrió mientras hacía una oferta aún más alta. Este precio ya disuadió a todos los demás en la sala de subastas de competir por el Legakish Yield. Maldita sea. Solo quien está tratando de competir conmigo. Toussaint Miles estaba ardiendo de rabia ahora mismo. La clase del caballero mágico era una clase oculta perfectamente adecuada para él. Sin embargo, a juzgar por las reacciones del adversario, todavía disponían de muchos fondos de sobra. La otra parte también parecía inflexible en la obtención del legado del caballero mágico sin importar qué. Ya que quieres competir contra mí, quiero ver qué clase de habilidad tienes. 160.000 cristales. En el momento en que hizo esta oferta, incluso los jugadores que ocupaban las salas de la segunda planta quedaron desconcertados. Incluso los Super Guilds necesitarían mucho tiempo para acumular tantos cristales mágicos. Sin embargo, ahora, todos estos recursos se estaban gastando solo en un legado avanzado. En lugar de hacerlo, sería mucho mejor conseguir un juego completo de equipo épico. Las mejoras que un set así podría aportar serían definitivamente mucho más de lo que la clase de Magic Knight podría aportar. Solo cuando el subastador golpeó su martillo por primera vez, todos se despertaron de su aturdimiento. Como se esperaba de la subasta oscura. El alma oculta no pudo evitar sacudir su cabeza impotente, una sonrisa apareciendo en su cara mientras se giraba para mirar la habitación de Miles. Sin embargo, esto también es un buen resultado. Como mínimo, tendré un competidor menos más tarde. Ahora que el precio de Legakish Yield ya había llegado a este punto, incluso ella ya no podía competir por él. La razón no fue la falta de cristales mágicos. Ella había venido aquí esta vez por dos cosas, una de las cuales era el legado del caballero mágico que la flor de los 7 pecados había descubierto en secreto. Sin embargo, el otro punto tenía mayor prioridad. Si ella compró el legado del caballero mágico ahora, definitivamente no podría obtener el otro artículo. Cuando el martillo del subastador descendió por segunda vez, toda la sala de subastas se quedó en silencio. Al ver esta situación, Toussaint Miles exhaló involuntariamente un suspiro de alivio. Tenía permiso para usar solo 140.000 de los cristales mágicos que el gremio había preparado para esta subasta para sí mismo. Había vaciado sus propias reservas para cubrir el exceso de dinero e incluso había pedido prestado mucho a Alice. Si alguien hiciera una oferta más alta ahora, realmente no tendría otra opción que renunciar al legado.
Afortunadamente, sin embargo, finalmente pudo lograr su objetivo al gastar 160.000 cristales mágicos. 165.000. Justo cuando el martillo del subastador estaba a punto de aterrizar por tercera vez, volvió a sonar una nueva puja. Inmediatamente, todos se volvieron para mirar la habitación de alma oculta. Maldita sea. No se ha dado por vencido ya. Un frío destello apareció en los ojos de miles. Mientras tanto, dentro de la habitación del alma oculta, Viento Caído y Ganso de Otoño miraban a Shifen con expresiones de estupefacción. ¿Por qué tiene tantos cristales mágicos? Un desconcertado alma oculta también miró fijamente al tranquilo espadachín. Simplemente no podía creer que esta situación fuera cierta. Si una superpotencia hubiera ofrecido tantos cristales mágicos por el legado del caballero mágico, ella, como mucho, se sentiría un poco frustrada por su pérdida. Sin embargo, Shifen no pertenecía a ninguna superpotencia, sin embargo, se las arregló para conseguir tantos cristales mágicos. De ahí su extrema conmoción. Después de todo, las reservas de cristales mágicos de un guild de primera clase ni siquiera ascendían a la mitad de este precio. Mientras tanto, Ocaso de Otoño y Viento Caído estaban igualmente conmocionados. Zero Wing era simplemente demasiado rico. Así como todo el mundo pensaba que el precio del legado del caballero mágico seguiría aumentando, en contra de lo esperado, Toussaint Miles se quedó en silencio. Aunque el precio había aumentado en solo 5.000 cristales mágicos adicionales, esta era una cantidad que él no podía conseguir sin importar lo que estuviera haciendo ahora mismo, a menos que utilizara los cristales mágicos preparados por el guild. Sin embargo, es obvio que esta no era una opción viable. Por lo tanto, no tuvo más remedio que ver cómo el subastador golpeaba su martillo una y otra vez. Felicitemos al huésped de la habitación 017 por obtener el legado del caballero mágico. En ese momento, el subastador estaba encantado. Este fue solo el primer artículo de la subasta, sin embargo, ya se vendió a un precio tan bueno. El resto de la subasta sería sin duda aún más animada. Mientras tanto, Shifen también rechinaba los dientes mientras pagaba 165.000 cristales mágicos a la casa de subastas. Si no fuera por los cristales de las 7 luminarias en la Torre del Tiempo, no gastaría 165.000 cristales mágicos por el legado del caballero mágico sin importar qué. Después de lo cual, los artículos de la subasta se vendieron uno tras otro. Sin embargo, rara vez ninguno de los elementos posteriores logró atraer la atención de los jugadores en las salas de la segunda planta. Los que se disputaron estos objetos fueron principalmente jugadores de la sala de la primera planta. Los precios de estos artículos no eran naturalmente rivales para el legado del caballero mágico. Sin embargo, aún así se vendieron por al menos $200. Había incluso otra clase oculta. Sin embargo, era solo un legado básico. Eventualmente, los caballeros de plata del guild lo compraron por 18.000 cristales mágicos. Aparte de eso, un equipo completo de oro oscuro nivel 40 también fue subastado. Las distintas superpotencias del dominio de Dios consideran el equipo de nivel 40 como uno de los mejores equipos disponibles actualmente. Cuando apareció el equipo, inmediatamente estalló otra guerra de pujas en la sala de subastas. Finalmente, Nine Dragons Emperor compró el equipo de 8 piezas Wild Claws Set Equipment por 4.450 piezas de oro. A este precio, ya se puede comprar un artículo épico. A medida que avanzaba la subasta, los últimos objetos del día fueron finalmente introducidos en la sala de subastas. En total fueron 4 artículos finales, cada uno de los cuales representaba una gran tentación para Shifen. Uno era un libro antiguo, otro era un arma épica, otro era una herramienta épica, y el último era una tabla de técnica secreta. Cuando Shifen había visto la lista de artículos a subastar, casi se asustó. No pudo evitar admitir que la casa de subastas oscura era realmente poderosa. Cada uno de estos elementos solo podía ser encontrado por la suerte. Las armas épicas eran mucho más valiosas que el equipo épico. Después de todo, las armas eran cosas que podían mejorar significativamente la producción de daño de un jugador. Mientras tanto, las herramientas Epic eran aún más raras que Epic Weapons. Además, no ocuparían los puestos de equipamiento de un jugador. Incluso una herramienta épica de atributos promedio sería mucho más valiosa que un arma épica. Los 4 elementos finales eran simplemente cosas que normalmente no se podían comprar, incluso si se tenía el dinero para hacerlo. Esto fue especialmente cierto para la tableta de la técnica secreta. Esto era algo muy buscado por todas las superpotencias.
Mientras un guild tenga una tabla de técnica secreta, podrán permitir que sus expertos aprendan técnicas de combate mejores y más poderosas. Aunque Shifen quería que sus miembros del guild entraran en la tabla de la técnica secreta que poseía, desafortunadamente, entender cómo producir arreglos mágicos intermedios era simplemente demasiado difícil. Actualmente, aparte de él, solo otras 2 personas lo han conseguido. Una de ellas era Violet Cloud, y la otra era Yurin Summer. Enviar solo a 3 personas a usar la tabla de la técnica secreta sería un tremendo desperdicio. Por lo tanto, Shifen nunca se había molestado en usarlo todo este tiempo. Si no fuera por el anfitrión tratando de aumentar la fama de la subasta oscura, definitivamente no venderían un artículo tan precioso. Damas y caballeros, el siguiente punto para pujar será el primer punto final de la subasta de hoy. Sin más preámbulos, permítanme presentarles la espada de una sola mano brillantez del inframundo. Dicho esto, el subastador dio a conocer la información de Netherworld Brilliance. Los ojos de todos brillaron cuando vieron los atributos del arma, lavavacas y saliendo de sus bocas. En cuanto a Shifen, se sorprendió aún más después de leer la introducción del arma. El fragmento de Salomón. Capítulo 1172. Espada de la muerte. El anfitrión es simplemente demasiado generoso. Están dispuestos a vender incluso una espada famosa. Los atributos de esta arma son mucho más fuertes que los de las armas épicas comunes. Esta es definitivamente la espada de una mano más asombrosa que he visto. Todo el mundo se quedó boquiabierto cuando vieron los atributos de la brillantez del inframundo. Los jugadores que usaban espadas con una sola mano no podían evitar desear poder agarrar el arma y darle unos cuantos golpes en este instante. Esta vez sí que se están esforzando al máximo. Solo hay un total de 36 espadas famosas en el dominio de Dios. Todas ellas son armas épicas únicas. Cada uno de ellos es un arma que incontables expertos en espadas sueñan con obtener. Yuan Tiexin, que estaba sentado en una habitación del segundo piso, se asombró un poco cuando vio Netherworld Brilliance. Prácticamente todos los que estaban en las salas del segundo piso provenían de uno de los superpoderes del dominio de Dios. Para ellos, las armas épicas eran raras, pero no del todo fuera de su alcance. Conseguir uno propio era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, las espadas famosas eran una historia diferente. Eran armas adoradas por expertos en espadas. Si se utilizaba correctamente, se podía atraer a los fanáticos de la espada que normalmente eran muy difíciles de reclutar. Entre los 8 metros espada de la lista de expertos en dominios de Dios, 3 eran jugadores independientes. Si el pabellón secreto usara una espada famosa como cebo, reclutar a uno de ellos podría ser realmente posible. Espada con una mano, rango épico, nivel 40, nivel 110, nivel 40, requisito de equipo. Fuerza 700, agilidad 400, potencia de ataque más 1340, fuerza más 101, agilidad más 72, resistencia más 60, velocidad de ataque más 15 al atacar. 20% de probabilidad de provocar un choque fuerte, aumentando la fuerza en un 30% y la velocidad de ataque en un 20%. 20% de probabilidad de desencadenar Blur, lo que hace que el ataque sea imposible de detener o bloquear. 30% de probabilidad de desencadenar el doble crítico. Cuando está equipado, la fuerza se incrementó en un 10%. La agilidad aumentó un 5%. Todas las habilidades relacionadas con la espada más 3 niveles. Ignorar niveles más 15. Todas las tasas de finalización de habilidades relacionadas con la espada aumentaron un 2%. Habilidad pasiva adicional 1, muerte devoradora. Cualquier criatura que muera a menos de 200 yardas dará al búfalo devorador de muerte, incrementando la velocidad de ataque del búfalo en un 1% y todas las tasas de finalización de habilidades relacionadas con la espada en un 0,1% durante 30 segundos. El pulido se puede apilar hasta 30 veces. Habilidad pasiva adicional 2, fantasma de la muerte. El físico del portador mejora a medida que disminuye el HP. La física puede mejorar hasta un máximo del 20%. Una espada de la muerte creada por Famed Smith Hacks usando un trozo de misterioso fragmento de espada. Netherworld Brilliance es una de las 36 espadas famosas del dominio de Dios, en el puesto 30. Cualquiera que empuñe esta espada estará envuelto en un aura de muerte, disminuyendo todos sus atributos en un 20% y duplicando la pena de muerte que sufren. Puede evolucionar. No puede ser destruido. Sin embargo, cuando todos terminaron de leer la introducción del arma, todos sacudieron la cabeza y suspiraron. Netherworld Brilliance era en realidad un arma asombrosa.
Esto fue especialmente cierto en el caso del aumento de las tasas de finalización de competencias relacionadas con la esgrima. A pesar de que era solo un escaso 2%, aumentar la tasa de finalización del 88% al 90% permitiría que una habilidad experimentara una transformación cualitativa. Desafortunadamente, el arma no solo redujo en un 20% los atributos básicos de su portador, sino que también duplicó la pena de muerte que sufrirían, algo que la mayoría de la gente quería evitar. Subir de nivel fue extremadamente difícil en el dominio de Dios. Aunque la brillantez del inframundo aumentaría significativamente el poder de combate de uno, nadie podía decir con certeza que no moriría. Si uno originalmente perdiera un nivel al morir en los campos, entonces perdería 2 niveles si estuviera manejando la brillantez del inframundo. Además, prácticamente todo el mundo presente allanaba con frecuencia las grandes mazmorras de los equipos. Morir en esas mazmorras era común. Normalmente, solo perderían el 10% de su exp cuando mueren en las mazmorras. Si esta pena se duplicara al 20%, el solo hecho de pensarlo les daba escalofríos a todos. En ese momento, todo el mundo comprendió finalmente la generosidad del anfitrión de la subasta al subastar una espada famosa. Lo más probable es que nadie en el gremio del anfitrión quisiera estar cerca del arma. Por lo tanto, en lugar de dejarlo en un almacén y recoger polvo, el guild optó por cambiarlo por recursos. Al notar la falta de interés del público, el subastador se rió y dijo: ahora que todos han visto el arma, creo que todos conocen los defectos de la brillantez del inframundo. Sin embargo, al final del día, esto sigue siendo un arma épica. Además, esta arma puede evolucionar. Si logras descubrir el método de la evolución, esta espada podría convertirse en un arma divina en el futuro. Incluso podría convertirse en un arma legendaria fragmentada. El precio inicial de esta arma es de 8000 de oro. Cada incremento no debe ser inferior a 200 gold. Escuchando el precio inicial del arma, todos maldijeron interiormente a la casa de subastas por ser fraudulentos. Si no fuera por los defectos de la espada de la fama, por no hablar de los 8000 oro, incluso gastar 18000 oro para obtenerlo no sería un problema. Después de todo, era un arma épica que se podía usar hasta el nivel 110. Además, existía la posibilidad de que evolucionara. Muy bien, entonces. Lo conseguiré como artículo de colección. Ofrezco 8000 de oro. Puedo atraer a un buen número de personas si lo pongo en exhibición en mi gremio. Ofrezco 8200 de oro. 8400 de oro. El público de la sala de subastas no se mostró muy activo a la hora de pujar por Netherworld Brilliance. Después de una docena de pujas, el precio finalmente se detuvo en 11.000 dólares. El corazón de Shifen empezó a latir alocadamente mientras miraba el arma que se exhibía en el escenario. Para otros, esta arma sería de poco valor. Para él, sin embargo, era un tesoro inestimable. La espada de Salomón se había roto en 5 fragmentos. Entre ellos, 3 estaban en lugares a los que los jugadores actuales no podían llegar. Mientras tanto, de los 2 restantes, Shifen ya había obtenido uno de ellos, el rayo matador de la espada sagrada. El último fragmento fue nada menos que esta brillantez del inframundo. Originalmente, Shifen había planeado pensar en una forma de obtener la brillantez del inframundo. Sin embargo, nunca se imaginó que el anfitrión del Dark Arena ya lo había conseguido. Además, incluso lo subastaron. Esta era una de las 10 grandes armas legendarias de las que hablaban. Mientras pudiera reunir los 5 fragmentos, podría reproducir la espada de Dios del pasado una vez más. El solo pensarlo excitó a Shifen. 12.000 dólares. Shifen subió un poco el precio. Obviamente, a nadie le interesaba tanto la brillantez del inframundo. Sin embargo, como era una espada famosa y también tenía el potencial de evolucionar, todavía había algunas personas que estaban dispuestas a apostar por esa posibilidad. Por lo tanto, no subiría demasiado el precio. Si de repente lo levantara demasiado alto, la gente sin duda sospecharía. Por lo tanto, al anunciar su oferta, no podía ofrecer demasiado alto o demasiado bajo. ¡Qué gente tan rica! Ya no lo quiero. Increíble. Alguien está apostando 12.000 dólares a la suerte. Justo cuando los demás postores se daban por vencidos uno tras otro, una voz resonó de repente por toda la sala. 13.000 de oro. Mientras tanto, la persona que había hecho esta oferta no era otra que Toussaint Miles. Me robaste mi legado. ¿Crees que te dejaré conseguir esa arma tan fácilmente? Toussaint Miles se mofó mientras miraba la habitación que ocupaba Shifen.
Aunque Toussaint Miles no sabía quién estaba ocupando la habitación, podía decir fácilmente qué habitación había hecho la oferta de 12.000 millas de oro. Después de notar el interés de Shifen en la brillantez del inframundo, naturalmente no podía permitirle tener un momento fácil. La persona en esa habitación es realmente vengativa, gruñó Autumn Rose mientras miraba la habitación de Toussaint Miles. Hermano Yefen, si no tienes suficiente dinero, solo dilo. Puedo prestarte todo el dinero que tengo. Viento Caído también se indignó por el comportamiento de Toussaint Miles. Gracias. Definitivamente te pediré prestado si es necesario, dijo Shifen. Luego procedió a presentar una nueva oferta. 20.000 de oro. Esto es una locura. Incluso si esa persona está enfadada, no hay necesidad de gastar tanto dinero, ¿verdad? Los ricos son realmente voluntariosos. La nueva oferta de Shifen dejó estupefacto a todos. Todos los presentes eran personas de alto rango y posición. Sin embargo, ninguno de ellos trataría su dinero con la misma ligereza que Shifen, aumentando la oferta en $7.000 adicionales solo para desahogarse un poco. Uno ya podría comprar otra Epic Weapon con esa cantidad de dinero. ¡Wow! ¡Qué rico! Muy bien, entonces. Te lo daré. Toussaint Miles se rió de esta situación. Sin embargo, ya no se atrevió a seguir pujando, ya que esto podría ser una trampa para él. Ya estaba satisfecho con conseguir que Shifen malgastara $8.000 más. Después, el subastador golpeó su martillo 3 veces. Felicitemos al huésped de la habitación 017 por obtener la famosa espada de la brillantez del inframundo. En ese momento, el subastador ya estaba cerca de reírse a carcajadas. Originalmente, pensó que llegar a vender la espada de la fama por 12.000 oro ya era bastante bueno. Ahora, en realidad lo había vendido por $20.000. Por otro lado, después de que Shifen pagara los $20.000 de oro y obtuviera la brillantez del inframundo, él también saltaba de alegría en su interior. No podría importarle menos lo que los demás piensen de él. Acababa de gastar $20.000 en la compra de uno de los 5 fragmentos de la espada de Salomón, una de las 10 grandes armas legendarias. Este fue un precio inimaginablemente bajo. Si el anfitrión de la arena oscuro supiera lo que acababan de hacer, seguramente se desmayarían por el shock. En el pasado, cada fragmento de artículos legendarios subastados, independientemente de si eran utilizables o no, se había vendido fácilmente por al menos $50.000 de oro, por no mencionar el fragmento de una de las 10 grandes armas legendarias. La herramienta épica que se subastó posteriormente fue aproximadamente la misma que Netherworld Brilliance en el sentido de que era algo inútil. Sin embargo, todavía se puede utilizar para elaborar vino mágico, que proporciona efectos similares a los del ambiente de maná de alta densidad en Stone Forest Town cuando se consume. Sin embargo, el vino requería materiales raros para su elaboración. Como resultado, su producción estaba destinada a ser baja, a lo sumo suficiente para los miembros de la propia cofradía. Sin embargo, para los gremios que no poseían la torre mágica, el vino mágico era sin duda una excelente manera de mejorar la fuerza de sus miembros del gremio. Al final, Phoenix Rain compró la herramienta por 14.000 cristales mágicos. En cuanto al libro antiguo, Shifen gastó 70.000 cristales mágicos para comprarlo. Damas y caballeros, creo que muchos de ustedes han venido hoy aquí para este último punto. No desperdiciaré palabras dándote una introducción. La puja inicial para la tableta técnica secreta será de 200.000 cristales mágicos. Cada incremento debe ser de al menos 2.000 cristales mágicos. Comencemos. Capítulo 1173. El legado de los dioses antiguos. 200.000 cristales mágicos por una tabla de piedra. Los músicos de la sala del primer piso clamaron cuando escucharon esto. 200.000. No oí mal, ¿verdad? ¿Qué es esta tabla de piedra? Esto es una broma, ¿verdad? La mayoría de los jugadores en la sala del primer piso estaban curiosos acerca de la tabla secreta de la técnica. El artículo más caro vendido en la subasta hasta ahora fue el legado del caballero mágico. Incluso entonces, todavía se vendía por menos del precio mínimo de la tableta de la técnica secreta. Todos no podían imaginar qué tipo de propósito piadoso servía la tabla. Sin embargo, ninguno de los jugadores que ocupaban las salas de la segunda planta se sorprendió en absoluto por este precio. El asunto de la tabla de la técnica secreta era algo que las varias superpotencias habían mantenido en secreto durante todo este tiempo. Incluso los gremios de primera categoría que conocían este secreto eran muy pocos, por no hablar de otros gremios.
Después, el subastador reveló la aparición de la tabla técnica secreta a todo el mundo. Esta tableta de técnica secreta tenía un color bronce y fue llamada la técnica secreta de hechicería. Técnica secreta de hechicería. El patrón grabado en esta tabla es demasiado vago e incompleto, y no se puede descifrar ninguna información. Sin embargo, algún tipo de poder divino se esconde dentro de este patrón. Si uno reúne todas las tablas de piedra, este vago e incompleto patrón puede ser restaurado. Número actual de pastillas, 1, 12. Sabía que el anfitrión no sería tan generoso. Claro que sí, solo están vendiendo una tableta de bronce, dijo Toussaint Miles con desdén. Basándose en la información actual, las tabletas de técnica secreta se pueden clasificar en 3 rangos: bronce, plata y oro. Entre ellas, las técnicas secretas sobre tablas de bronce fueron las más débiles, mientras que las técnicas secretas sobre tablas de oro fueron las más fuertes. El hecho de que estén dispuestos a vender uno ya es un milagro. Después de todo, sigue siendo una tableta técnica secreta. Nuestro gremio ya tiene una tableta para la técnica secreta de hechicería. Si conseguimos otra pieza, podremos aprender una versión más completa de la técnica de hechicería. Alice estaba eufórica por esta situación. Al final del día, una tableta de técnica secreta seguía siendo una tableta de técnica secreta. Independientemente del rango de la tableta, las técnicas almacenadas en su interior serían de gran ayuda para jugadores de clase mágica como ella. Parte de la razón por la que logró comprender la técnica de la doble fundición rápida fue la técnica secreta de hechicería. Si pudieran reunir 2 tabletas para la técnica secreta de hechicería, ella podría incluso ser capaz de mejorar su técnica. El solo hecho de pensar en esto llenó a Alice de expectativa. Supongo que tienes razón. Si no fuera por ellos tratando de popularizar la subasta oscura, realmente no estarían dispuestos a subastar un artículo así, se rió Toussaint Miles. Independientemente de las circunstancias, él iba a obtener la técnica secreta de hechicería sin importar qué. Hermana mayor Rain, mira. Esa es la técnica secreta de hechicería. Nuestro gremio ni siquiera tiene una tableta para eso ahora mismo. Los ojos del Fénix azul brillaron mientras miraba la tabla de bronce. Aunque el pabellón dragón Fénix había obtenido unas cuantas tablas técnicas secretas, todas ellas se ocupaban de las clases de física. Ninguna de ellas se adaptaba a las clases mágicas. Aún así, ella y Phoenix Rain habían conseguido beneficiarse mucho de ellos. Si Phoenix Rain pudiera ganar la técnica secreta de hechicería en esta subasta, ambos podrían ser capaces de mejorar sus estándares de combate. Si eso sucediera, tendrían más cartas para jugar en Thunder Island. Tenemos que conseguir la tabla esta vez. En ese momento, los ojos de Phoenix Rain también ardían con pasión mientras miraba la tabla en el escenario. ¿Una tabla de bronce? Jade Púrpura no pudo evitar suspirar. Sabía que no serían tan generosos. Ella había experimentado personalmente las maravillas de las tabletas de la técnica secreta antes y estaba consciente de la enorme diferencia entre las tabletas de bronce y las de plata. Incluso si uno entrara en una tableta de bronce 2 o 3 veces, la cosecha no sería comparable a un solo viaje a una tableta de plata. Se rumoreaba que una vez apareció una tablilla dorada en Blackwing City. Sin embargo, un PNJ lo robó. ¡Qué lástima! En realidad es una tableta destinada a clases mágicas. Yuan Tiexin se sintió un poco decepcionado cuando miró la tabla. No importa. Vamos a pujar por él primero. A pesar de la introducción de la tabla de bronce, los jugadores de la sala del primer piso seguían confundidos, sin entender qué era lo bueno de esta técnica secreta de hechicería. Como resultado, su interés se mantuvo deslucido. Incluso un tonto podría decir que el anfitrión no tenía ninguna intención de vender la tabla de la técnica secreta. De lo contrario, no le habrían puesto un precio tan alto. Incluso un Super Guild tendría dificultades para sacar tantos cristales mágicos a la vez. Sin mencionar que este fue solo el precio inicial. Justo cuando los jugadores del primer piso pensaban que la tableta no se vendería, alguien de una de las habitaciones del segundo piso gritó de repente una oferta. 210.000 cristales. Dijo tranquilamente el emperador de los 9 dragones. Esto es una locura. ¿Qué tan rico es ese tipo? Si quiere comprarlo, entonces hazlo. ¿Es necesario aumentar el precio en 10.000 cristales adicionales? ¿Tiene mucho dinero para gastar? ¿Cómo se espera de una superpotencia? Son realmente ricos. La oferta de 9 dragones emperador conmocionó a los jugadores en el primer piso.
Esta cantidad de cristales mágicos ya era más de 3 veces superior a la que poseían algunos gremios de primera clase. Mientras tanto, 9 dragones emperador estaba gastando tantos cristales mágicos solo por una tabla de piedra. Incluso los artículos legendarios fragmentados no costarían tanto. Sin embargo, incluso antes de que el subastador pudiera golpear su martillo para el primer recuento, los ocupantes de las otras salas de la segunda planta comenzaron a presentar ofertas una tras otra. 220.000 cristales. 230.000 cristales. 240.000 cristales. En ese momento, era como si los cristales mágicos no fueran diferentes de las monedas de cobre. Hermana mayor Endless, ¿se han vuelto locos estos gremios? ¿No es solo una tabla de piedra? ¿Hay necesidad de gastar tantos cristales mágicos? Cloudian se quedó boquiabierta cuando oyó las ofertas. En el pasado, ella había considerado que el Midnight Tea Party era muy rico. Después de todo, solo los cristales mágicos que habían almacenado ascendían a más de 20.000. Incluso si se derrocharan en el Divino Coliseo todos los días, no podrían agotar sus reservas en un corto período de tiempo. Sin embargo, después de llegar a esta subasta oscura, de repente sintió que la fiesta del té de medianoche le parecía mísera. No son estúpidos. Esta no es una tabla de piedra cualquiera. La leyenda dice que estas tablas de piedra son legados dejados por antiguos dioses. Incluso si obtienes solo un juego completo, no tendrás problemas para establecer un imperio en el dominio de Dios, explicó Endless Scars mientras miraba la tabla secreta de la técnica en el escenario. La tabla secreta de la técnica era también algo mencionado en el antiguo libro que tenía el Tea Party. Aunque la información registrada sobre las tablillas era escasa, bastaba con concluir que el valor de las tablillas no era menor que el de los artículos legendarios. Según la información del antiguo libro, el Imperio del Dragón de Fuego, uno de los 4 grandes imperios del dominio de Dios, había logrado elevarse a su posición hoy precisamente porque el primer gobernante del imperio había logrado reunir un conjunto completo. Uno podía ver lo asombrosas que eran las tabletas de la técnica secreta. Si es posible, Endless Scars también quería obtener una pieza para sí misma. Sin embargo, mirando su precio, incluso si ella movilizara el poder de la corporación Blackwater, era poco probable que pudiera tenerlo en sus manos. Después de todo, las raíces de Blackwater Corporation en el dominio de Dios eran todavía demasiado superficiales. Todavía no podía competir con las distintas superpotencias del mundo de los juegos virtuales. Mientras Endless Scars explicaba la tabla de la técnica secreta, el precio de la técnica secreta de hechicería había subido a 296.000 cristales mágicos. Este fue un precio que incluso los que ocupaban las habitaciones del segundo piso pensaron que era un poco excesivo. Como resultado, en lugar de pujar en incrementos de 10.000 cristales, ahora empezaron a aumentar sus pujas en 2.000. Parece que los otros gremios no han preparado mucho. Toussaint Miles se rió con desdén. 310.000 cristales. En el momento en que se hizo la oferta de 310.000 cristales mágicos, toda la sala de subasta se quedó en silencio. Incluso Phoenix Rain, que antes había ganado una gran fortuna con la competencia, se sentía impotente ante este precio. Parece que el milagro se ha preparado mucho esta vez. Afortunadamente, el líder del gremio había previsto esto, dijo Yuan Tiexin, riéndose entre dientes. 330.000 cristales. Si uno dijera que Guild ganaba más dinero en todo el dominio de Dios, entonces definitivamente tendría que ser el pabellón secreto. Cuando Shifen escuchó las ofertas que todos estaban pidiendo, no pudo evitar quedarse sin habla. Anteriormente, pensó que después de ganar más de 400.000 cristales mágicos, nadie de los presentes podía competir con su riqueza. Ahora, sin embargo, parece que todavía había subestimado los fundamentos de estas superpotencias. Si no hubiera competido antes por el legado del Caballero Mágico, podría haber sido capaz de competir por esta tabla técnica secreta. Desafortunadamente, eso ya no era posible. 340.000 cristales. Justo cuando la técnica secreta de hechicería estaba a punto de convertirse en posesión del pabellón secreto, el alma oculta, que estaba sentada no muy lejos de Shifen, de repente hizo una oferta. 350.000 cristales. Gritó Toussaint Miles, rechinando los dientes. Escuchar a los distintos gremios que ocupaban las salas de la segunda planta, presentando ofertas en rápida sucesión paralizó a los jugadores en la sala de la primera planta. Mientras tanto, en ese momento, Shifen contactó repentinamente con Phoenix Rain. Maestro del pabellón Fénix, ¿puedes prestarme 200.000 cristales mágicos ahora mismo?
Te devolveré 300.000 cristales en 5 días, sugirió Shifen mientras miraba la lluvia fénix en la pantalla. Capítulo 1174. Legado asegurado. Pedir prestados 200.000 cristales y devolver 300.000. Phoenix Rain tenía una expresión de sorpresa mientras miraba a Shifen en la pantalla. Se sintió como si estuviera conociendo al hombre por primera vez. Un gremio de primera clase ya se consideraba bastante rico si tenía una reserva de 60.000 a 70.000 cristales mágicos. Sin embargo, Shifen quería pedir prestados 200.000 cristales mágicos de inmediato. Además, tenía la intención de devolverlos con un 50% de interés. Este tipo de interés era el doble del tipo de interés del mercado. Los cristales mágicos no eran monedas. Era imposible comprar cristales mágicos a granel en el mercado. Los gremios solo podían comprar una pequeña cantidad de talleres o equipos de aventureros. Aparte de eso, los gremios tenían que depender de sus propios miembros para hacer redadas en las mazmorras y recolectarlas gradualmente. En opinión de Phoenix Rain, aunque Zero Wing poseía una mina de oro como Stone Forest Town y el negocio en el Battle Arena de la ciudad estaba en auge, era imposible para Zero Wing ganar 300.000 cristales mágicos en 5 días. Sin embargo, todo lo que veía cuando miraba a los ojos de Shifen era confianza y serenidad. ¿Pretende pujar por la tabla de bronce? Phoenix Rain no pudo evitar preguntar. Así es. Shifen no intentó ocultarlo. Después de todo, era fácil de adivinar con un momento de reflexión. Viendo la seria expresión de Shifen, Lluvia Fénix agitó la cabeza. Se ríe entre dientes y dice, te aconsejo que renuncies a esa idea. Aunque te preste 200.000 cristales, no los superarás. Mientras que 350.000 cristales mágicos era una suma astronómica incluso para el mejor gremio de primera clase, los supergremios y gremios de primera clase que habían llegado preparados aún no habían llegado a su límite. En su opinión, Zero Wing debe haber ganado muchos cristales mágicos en la competición anterior. Con las reservas del guild, deberían tener alrededor de 180.000 o 190.000 cristales mágicos. Aunque Shifen pidiera prestados 200.000 cristales, solo tendría unos 390.000 cristales mágicos. Simplemente no había forma de competir contra las otras superpotencias. Según sus cálculos, solo tendrían una oportunidad de asegurar la técnica secreta de hechicería si tuvieran 420.000 cristales mágicos. Si es posible, Phoenix Rain quería pedir prestados 180.000 cristales mágicos de Shifen. Después de incluir sus propios 250.000 cristales mágicos, podría tener la oportunidad de competir contra los otros gremios. Sin embargo, todavía necesitaba hacer preparativos para Thunder Island, así que si tomaba prestados los cristales mágicos, no podría devolverlos en poco tiempo. Todavía tengo 260.000 cristales mágicos. Después de incluir tus 200.000, creo que tendré suficiente. Shifen entendió lo que la lluvia fénix intentaba decir. Sonriendo, continuó, si realmente es imposible, solo puedo admitir la derrota. 400.000 cristales mágicos deberían ser el límite de las distintas superpotencias. Aunque tuvieran más, no estaría muy lejos de ese número. Mientras que una tableta de bronce era inferior a una tableta de plata, tenía un requisito de entrada mucho más bajo. Silver Tablets requería que los jugadores fueran capaces de dibujar matrices mágicas intermedias. Las tablas de bronce solo requerían que los jugadores fueran capaces de dibujar matrices mágicas básicas. En cuanto a las tablas doradas, Shifen asumió que los jugadores tendrían que dibujar matrices mágicas avanzadas para entrar. Incluso alguien como él, que estaba bastante familiarizado con los arreglos mágicos, no podía dibujar un arreglo mágico avanzado. Aunque obtuviera una tabla dorada, no sería más que un pisapapeles. Por otro lado, si tenía una tabla de bronce, sus miembros del guild podían usarla. Por lo tanto, la obtención de una tableta de bronce era muy importante para Zero Wing en este momento. Incluso si no estaba seguro de poder ganar la licitación, necesitaba intentarlo. ¿260.000? ¿Tienes tantos? La lluvia fénix jadeó. Nunca pensó que Ala Zero tendría más cristales mágicos que ella. Inmediatamente, sus labios se enroscaron en una sonrisa mientras decía. Hagámoslo así. Te prestaré 250.000 cristales. Tampoco pediré ningún interés. Solo devuélveme el dinero en 5 días. Sin embargo, quiero 10 espacios para entrar en la tabla de bronce. Dividiremos las franjas horarias en 2 meses, con 5 personas en cada sesión. Las pastillas Secret Technique solo se pueden usar una vez al mes.
Aunque obtuviera uno, solo lo ingresaría una vez. Un jugador cosecharía la mayoría de los beneficios de una tabla de técnica secreta durante su primera entrada. Después, un jugador ganaría menos con cada visita subsiguiente. La mayor ventaja de las tabletas era que los jugadores podían usarlas repetidamente. Había pujado por la tabla de bronce principalmente para mejorar su fuerza antes de que empezase el concurso en Thunder Island. No le importaban especialmente los beneficios que podría obtener durante las inscripciones posteriores. Trato hecho. Shifen estuvo de acuerdo sin dudarlo. La técnica secreta de hechicería estaba destinada a los jugadores de la clase mágica. A lo largo de Zero Win, solo había unos pocos expertos de la clase mágica calificados para entrar en la tableta de bronce. 10 espacios en 2 meses serían suficientes. Después de lo cual, ambas partes firmaron rápidamente un contrato. Phoenix Rain hizo que Blue Phoenix entregara los cristales mágicos a Shifen. Mientras esto ocurría, el precio de la técnica secreta de hechicería había subido a 394.000 cristales mágicos. Los diversos gremios grandes de la sala de la primera planta se quedaron atónitos. Aunque sabían desde hacía mucho tiempo que sus gremios no eran rivales para los gremios y supergremios de primera clase, no se habían dado cuenta de que la brecha sería tan grande. Maldita sea. Solo quien está compitiendo contra mí. Gritó Toussaint Miles mientras miraba fijamente a otras 2 habitaciones. Actualmente, el precio de la tableta se acercaba a su límite, pero Iden Sul y Yuan Tixin no mostraron signos de darse por vencidos. Sin embargo, Iden Sul y Yuan Tixin todavía no mostraban señales de darse por vencidos. Después de ver los cristales mágicos en su bolsa, Toussaint Miles gritó: 400.000 cristales. 404.000 cristales. Declaró Alma Oculta, manteniendo la calma. Interesante. En ese momento, Yuan Tixin se rió y gritó: 410.000 cristales. Inmediatamente, la sala de subastas se convirtió en un campo de batalla para estas 3 personas, con un ambiente extraordinariamente frío. 440.000 cristales. Toussaint Miles ya no planeaba contenerse, ya que subió directamente el precio en 30.000 cristales mágicos. Esperaba asustar al Alma Oculta y a Yuan Tixin. Tío Yuan, el precio ya está en 440.000 cristales. Esto está muy por encima del valor real de la tableta, dijo Purple Jade. La tabla técnica secreta beneficiaría masivamente a los jugadores. Sin embargo, la técnica secreta de hechicería solo tenía rango de bronce. En realidad, una tableta para esa técnica solo debería valer unos 300.000 cristales mágicos. Simplemente no valía 440.000 cristales mágicos. Entiendo, dijo Yuan Tixin. Simplemente había ofrecido 410.000 para probar los límites de sus oponentes. En otra habitación, el Alma Oculta frunció el ceño. Vamos a intentarlo de nuevo. Si realmente no es posible, solo puedo rendirme. Iden Sul también sintió que el precio era un poco demasiado alto. Inmediatamente gritó: 444.000 cristales. Maldita sea. Maldito sea todo. ¿Por qué no se ha rendido? Ya estamos en 440.000. Toussaint Miles se quemó de rabia. Si no fuera por Miracle que ya tiene una tableta para la técnica secreta de hechicería, no estaría dispuesto a pagar el precio astronómico de 440.000 cristales mágicos. Sin embargo, el líder del gremio le había dicho que hiciera todo lo posible por la técnica secreta de hechicería. Por lo tanto, no tuvo elección. Incluso tuvo que desangrar su propio alijo. Este debe ser el límite de ese tipo. De lo contrario, no habría subido el precio en solo 4.000 cristales. Incluso la propia bruja de Occidente estaba un poco ansiosa. 450.000 cristales. Toussaint Miles decidió intentarlo por última vez. Este era también su límite. En el momento en que Toussaint Miles hizo su oferta, el lugar se quedó en un silencio mortal. ¿Cuándo va a llegar a su límite? ¿Son los cristales mágicos tan fáciles de obtener? Los diferentes niveles superiores del guild en la sala del primer piso perdieron la cabeza por esta situación. ¿Era realmente necesaria tal desesperación para esta tabla de piedra? Parece que solo puedo rendirme. El Alma Oculta sonrió amargamente mientras agitaba la cabeza. Nunca se había imaginado que, a pesar de traer tantos cristales mágicos con ella, se iría con las manos vacías al final del día. Si ella hubiera sabido que esto pasaría, habría comprado el legado del Caballero Mágico. Segundos después. El subastador se puso nervioso en el escenario. Sin embargo, incluso después de un largo momento, no se supo nada de la habitación del Alma Oculta.
454.000 cristales. Sin embargo, justo cuando Toussaint Miles pensaba que su oponente se había rendido, una nueva oferta resonó en la habitación de Eden Sul. ¿Cómo es posible?, gritó Toussaint Miles. Simplemente no podía creerlo. El alma oculta había estado en silencio durante tanto tiempo, pero ella había hecho una nueva oferta. Sin embargo, Toussaint Miles no tenía nada más que apostar. No tuvo más remedio que observar cómo el martillo del subastador descendía una y otra vez. Cuando el martillo descendió por tercera vez, la sala de subastas explotó con ruido. Capítulo 1175. Preparativos para construir una ciudad. ¿Cómo es que tiene tantos cristales mágicos? El alma oculta empezó a medir seriamente el cercano Shifen. El hombre ya la había sorprendido comprando el legado del caballero mágico. Ahora, había gastado otros 450.000 cristales mágicos para comprar la tabla de bronce. Shifen había gastado más de 600.000 cristales mágicos en total. Incluso la flor de los 7 pecados necesitaba tiempo para preparar tanta riqueza. Parece que necesitaremos investigar este ala cero. Eden Sul sospechaba que el guild conocido como Zero Wing no era tan simple como había descrito Autumn Gose. Mientras tanto, después de ganar la tabla de bronce, Shifen se regocijó en silencio. Aunque había gastado muchos cristales mágicos, la técnica secreta de hechicería era similar al evangelio para los expertos de la clase mágica del guild. Al final del día, era solo un espadachín, una clase de cuerpo a cuerpo. Solo podía ofrecer consejos generales sobre la técnica de la hechicería. No podía guiarlos tan bien como podía hacerlo con las clases de cuerpo a cuerpo. Como resultado, los estándares de técnica de las clases físicas fueron más altos que los de las clases mágicas en ala cero. Ahora que había obtenido la tabla de bronce, mientras Aqua Rose, Violet Cloud, Ayurin Summer y los otros expertos de la clase mágica mejoraban sus estándares técnicos, podían guiar a las otras clases mágicas del guild. Dentro de la habitación de Toussaint Miles, la tensión en la habitación era casi sólida. Starstruck, descubre quién está en la habitación 017 en este instante. Toussaint Miles ordenó en un tono frío. No solo no había conseguido el legado del caballero mágico, sino que tampoco había conseguido la tabla de bronce. Definitivamente le costaría mucho explicarse cuando regresara al cuartel general. Entendido. Starstruck asintió. Inmediatamente, se fue a la sala de vigilancia 017. Aunque las habitaciones de la subasta oscura protegían la privacidad de sus ocupantes e impedían a otros espiar, las personas que se encontraban dentro de las habitaciones tenían que salir tarde o temprano. En ese momento, descubrirían quién ocupaba la habitación 017. Mientras tanto, cuando el primer segmento de la subasta oscura llegó a su fin, el popular segundo segmento comenzó. Todos los jugadores en la sala de subastas podrían ofrecer sus artículos para el comercio durante el segundo segmento. Esta sesión de trueque fue la razón principal de la visita de los diversos gremios grandes a esta subasta. Normalmente, cuando los distintos gremios grandes obtienen un material raro, no lo comerciarían aunque no lo necesitaran. Sin embargo, a menudo, otros gremios necesitaban desesperadamente estos artículos inútiles. Por lo tanto, estos gremios podrían utilizar esta subasta para intercambiar sus materiales raros y necesarios por cosas que realmente necesitaban. Intercambiando 3 pergaminos mágicos de tipo de ataque por un juego de matrices mágicas básicas. Cambiando una pila de tela de maná por una pila de cristales de hielo en llamas. Cambiando una receta de poción de piel de piedra por una receta de poción de protección contra la llama. Mensaje tras mensaje apareció en la pantalla grande sobre el escenario. Ninguno de los patrocinadores de la casa de subastas se quejó de la exorbitante tarifa de procesamiento. Después de todo, incluso los artículos más baratos que enumeraron valían 50 de oro o más, y algunos valían varios cientos de dólares. El simple hecho de ver los mensajes de intercambio en la pantalla hizo que todo el mundo se pusiera un poco celoso del anfitrión. La tarifa mínima de procesamiento era de 10 monedas de oro. Si el anfitrión procesa 100 artículos, ganaría 1000 de oro. En una subasta con más de 10.000 personas, si cada persona coloca un artículo para el comercio, el anfitrión recibiría instantáneamente 100.000 de oro. Además, ¿por qué alguno de estos jugadores habría venido aquí a intercambiar un solo artículo? Uno tenía que admitir que llevar a cabo una subasta como esta era mucho más rentable que el bandidaje. Esto también sirvió de inspiración para que Shifen pudiera operar subastas en la empresa Candlelign Trading Firm en el futuro.
Puede que no sea capaz de invitar a tantos gremios y superpotencias grandes como la casa de subastas oscura, pero podría bajar ligeramente los estándares de su subasta, no solo permitiendo que los gremios grandes pujen, sino también a los jugadores independientes. De repente, Shifen tuvo una idea. Podría establecer un sitio de trueque que permitiera el comercio entre jugadores. En el dominio de Dios, aparte de las casas de subastas y las arenas subterráneas, las ciudades construidas por los jugadores podrían ofrecer a los jugadores lugares de comercio. Los jugadores no podían comprar lugares como casas de subastas y arenas subterráneas en las ciudades de los CPNS. Sin embargo, mientras los jugadores tuvieran sus propias ciudades, podrían construir sus propios sitios de trueque. La ciudad podría entonces permitir el trueque a través del sistema. En el pasado, no existían tales sitios especializados de trueque en el dominio de Dios. Esto se debió a los diversos gremios grandes. Cuando los jugadores independientes obtenían objetos raros, si querían cambiarlos por objetos buenos, su mejor opción era ir a una cofradía grande. Después de todo, los actores independientes no estaban necesariamente bien conectados. Con esto, los diversos gremios grandes podían comprar artículos raros a un precio más barato. Sin embargo, si se construyera un puesto de comercio especializado, los diversos gremios grandes tendrían dificultades para obtener artículos raros a bajo precio. La falta de tales lugares también se había debido a lo poco que los jugadores independientes tenían en sus manos objetos de valor. Además, debido a las restricciones geográficas, los jugadores generalmente solo comerciaban en su propio país. Como resultado, había aún menos artículos raros disponibles para intercambiar. Por lo tanto, incluso después de que los diversos gremios grandes establecieran sus propias ciudades durante las últimas etapas del juego, no se habían molestado en construir estos lugares. Aunque un gremio estableciera un puesto comercial en su ciudad, otros gremios no prosperarían demasiado. La cantidad de dinero que uno podría ganar de un lugar de trueque de este tipo sería tan lamentable que sería mejor negociar con jugadores independientes en privado. Sin embargo, la situación de Shifen era ligeramente diferente. El dominio de Dios estaba todavía en sus primeras etapas. Los diversos gremios grandes estaban teniendo un dolor de cabeza solo tratando de desarrollar sus propias ciudades, por no hablar de la construcción de una ciudad. Mientras tanto, tenía una orden de construcción de la ciudad. Esto le dio una ventaja masiva. Si construyera su ciudad ahora, no tendría un solo competidor. Podría ser el primero en expandir el mercado, estableciendo una reputación firme como el Dark Arena. En el futuro, cuando los jugadores de otros reinos e imperios pensaban en intercambiar sus raros objetos, vendrían corriendo a su ciudad para hacerlo. Los otros gremios no podrían hacer nada al respecto. Incluso después de que otros gremios establecieran sus propias ciudades, su puesto comercial habría crecido a una escala considerable. Tendría un suministro constante de artículos raros. En ese momento, sería casi imposible para los nuevos puestos comerciales competir con los suyos. Aunque los gremios grandes obtuvieron muchos objetos raros, la mayoría de los jugadores de la base de jugadores del dominio de Dios siempre serán jugadores independientes. Si estos jugadores independientes se reunieran, podrían obtener muchos más objetos raros que cualquier super guild. Debido a la dificultad de los intercambios privados, era prácticamente imposible para los jugadores independientes intercambiar sus objetos entre sí. Por lo tanto, buscaron grandes gremios con los que hacer trueques. Sin embargo, si se dispusiera de un centro de trueque especializado, los jugadores independientes solo tendrían que consignar sus artículos. Otros jugadores podrían entonces comprar esos artículos. No tendrían que contactar idiotas a una persona tras otra. No solo podían ahorrar mucho tiempo y problemas, sino que también podían obtener los artículos que deseaban. Incluso si las tarifas de teletransporte fueran caras, lo más probable es que muchos jugadores independientes harían el viaje para visitar el puesto comercial. Shifen no pudo evitar su creciente excitación. Sin embargo, para construir su ciudad, primero necesitaba obtener un número suficiente de cristales de 7 luminarias. De lo contrario, sin la protección de las 4 torres de los elementos, la defensa de la ciudad sería demasiado difícil. Parece que necesito poner el plan en acción ahora. Después de reflexionar sobre el asunto, Shifen decidió empezar a coleccionar cristales de 7 luminarias. Mientras que los cristales de 7 luminarias eran incomparablemente raros y preciosos, había unos pocos lugares que los tenían. Desafortunadamente, estos lugares eran extremadamente peligrosos, y necesitaría prepararse.
El lugar más fácil para obtener los cristales de Seven Luminaries que Shifen podía imaginar era la isla de los demonios del Mar de la Muerte. Solo que el viaje era particularmente peligroso. La isla del demonio también era una tierra prohibida para los vivos. Sin una resistencia a la oscuridad suficientemente alta, la supervivencia era imposible. Shifen inmediatamente empezó a explorar los raros objetos de la casa de subastas, buscando objetos que aumentaran la resistencia a la oscuridad. Después de buscar durante algún tiempo, Shifen finalmente encontró dos buenos artículos en la lista que el sistema había proporcionado. Ambos podrían aumentar significativamente la resistencia a la oscuridad de un jugador. Una de ellas era una poción maestra de resistencia a la oscuridad, mientras que la otra era una capa de luz. Sin embargo, antes de que Shifen pudiera celebrar, vio los precios de los artículos, y su expresión se oscureció. Esta persona está loca. ¿Quién usaría Shadow Gold y Ancient Wood para comprar estos artículos? Justo cuando Shifen estaba a punto de volver a maldecir, quedó atónito por el nombre del comerciante. La misma persona había colocado estos dos artículos para el comercio. Maravilla silenciosa. Uno de los 10 grandes alquimistas del dominio de Dios. Capítulo 1176. 10 grandes maestros alquimistas. ¿Por qué está aquí? Incluso después de mirar fijamente el nombre del comerciante durante mucho tiempo, Shifen aún no podía creer lo que veía. Eran los 10 grandes alquimistas de los que hablaban. Estas existencias estaban en la cima de todos los jugadores alquimistas. Incluso los Super Guilds tenían que tratarlos con respeto. Se podría decir que todos los gremios y jugadores del dominio de Dios trataron de hacer la pelota a tales individuos. Después de todo, cuanto más se avanzaba en el juego, más poderosos se volvían los monstruos. Si los jugadores querían derrotar a estos monstruos, necesitaban algo más que fuerza personal. También necesitaban artículos externos. Por ejemplo, cuando se enfrentan a jefes de tipo fuego, un equipo se quemaría hasta morir sin una alta resistencia al fuego, sin importar cuán fuerte fuera el equipo en general. Sin embargo, si todos los miembros del equipo tuvieran una poción de resistencia al fuego Gran Maestro, fácilmente derrotarían a dicho jefe tipo fuego. Otro ejemplo fue el nuevo destino de Shifen, la isla del demonio. La isla del demonio ya era muy peligrosa. Sin embargo, con el siempre presente miasma oscuro, los jugadores no podrían poner un pie en la isla sin resistencia a la oscuridad. Aparte de eso, la Torre del Tiempo también requería una alta resistencia mágica. Un equipo necesitaría un gran número de pociones de resistencia mágica. Sin embargo, no cualquier poción de resistencia mágica sería suficiente. Necesitarían, como mínimo, pociones de rango avanzado, o mejor aún, de rango de maestro. El gremio con más pociones de resistencia mágica obtendría más cristales de 7 luminarias. Además, este era solo uno de los muchos beneficios de un alquimista. Simplemente había demasiados lugares peligrosos en el dominio de Dios que requerían estos artículos externos. Por lo tanto, los varios gremios grandes normalmente trataban a los maestros alquimistas y a los grandes maestros alquimistas con mucho respeto. Entre los 10 grandes alquimistas, Maravilla Silenciosa se ubicó firmemente entre los 3 primeros. Incluso los líderes de los gremios de primera clase tendrían dificultades para organizar una reunión con Maravilla Silenciosa, e incluso si Maravilla Silenciosa aceptara reunirse, tendrían que hacer cola y esperar su turno. Shadow Gold y Ancient Wood. Shifen cayó en un profundo pensamiento mientras miraba los dos objetos que Silent Wonder quería a cambio. Shadow Gold era un material clasificado como épico. Si se agregara un pedazo de ella al fabricar armas y equipo, las armas producidas causarían más daño a la oscuridad, mientras que el equipo proporcionaría más resistencia a la oscuridad. Se trata de un material excepcional utilizado específicamente para la producción de equipos de resistencia a la oscuridad. En el pasado, un lingote de Shadow Gold se había vendido fácilmente por 300 gold. Sin embargo, los jugadores rara vez vendían el material. Normalmente eran piezas de colecciones privadas de jugadores del Festile. En cuanto a la madera antigua, su precio era aún más alto. Un solo tronco podría venderse por 500 de oro. También era un excelente material épico utilizado para producir báculos, barcos, carruajes, muebles y otros productos de madera. El valor total de estos dos materiales superó con creces el de una poción maestra de resistencia a la oscuridad y una capa de luz. ¿Por qué un alquimista como ella quiere estas cosas? Shifen era increíblemente curioso. Ni Shadow Gold ni Ancient Wood se utilizaron en la alquimia. Sin embargo, Shifen no pensó demasiado en el asunto.
Inmediatamente, envió un mensaje a Maravilla Silenciosa. Su mensaje fue muy breve. Tengo pistas sobre el paradero de estos dos objetos. Los jugadores actuales no podían tener en sus manos Shadow Gold o Ancient Sword. Aunque se alcanzara el nivel requerido, seguiría siendo una tarea difícil. De lo contrario, no serían considerados materiales raros. Sin embargo, Shifen necesitaba urgentemente objetos con resistencia a la oscuridad. Una poción maestra de resistencia a la oscuridad y una capa de luz no podrían ser más perfectas. La capa de luz, en particular, incrementó significativamente la resistencia a la oscuridad de un jugador. Mientras equipara la capa de luz y consume una poción intermedia de resistencia a la oscuridad, cuando llega a la isla del demonio, puede vagar por la isla con facilidad. Poco después de que Shifen enviara su mensaje, recibió una invitación de un amigo de Maravilla Silenciosa. Shifen aceptó entonces la solicitud de amistad. De esta manera, podrían discutir el asunto a través de una videollamada. ¿Realmente tienes las pistas que conducen a Shadow Gold y Ancient Sword? Maravilla Silenciosa no parecía muy vieja. Parecía una mujer de unos 20 años. Tenía una cara ovalada y ojos grandes y dorados. También emitió una sensación indescriptiblemente fría y estricta. Shadow Gold puede ser usado para crear equipos de resistencia a la oscuridad, y Ancient Sword puede ser usado para producir un bastón que posea el poder de los antiguos, lo que amplifica los efectos de los hechizos del poseedor. ¿Estoy en lo cierto?, dijo Shifen, sonriendo. Al escuchar esto, la alegría iluminó los ojos dorados de Maravilla Silenciosa. Tanto Shadow Gold como Ancient Sword eran materiales épicos extremadamente raros. Incluso ella había pasado mucho tiempo investigando para encontrar alguna información sobre ellos. Ahora que Shifen había mencionado casualmente las funciones de los materiales, demostró lo familiarizado que estaba con los objetos. Sácalo a la luz. ¿Qué debo hacer para que me digas las pistas?, preguntó Maravilla Silenciosa sin rodeos. Ella había invertido mucho esfuerzo en su búsqueda de estos materiales. Había usado todas las conexiones que tenía, pero no había aprendido nada que la llevara a sus lugares. Simplemente había venido a la subasta oscura para probar suerte. Ella no esperaba que nadie supiera nada sobre estos dos temas. «Eres un alquimista, ¿verdad?», Shifen respondió a su pregunta con una pregunta propia. «¿Cómo lo sabes? ¿Me investigaste?». Silent Wonder se sorprendió un poco, y no pudo evitar volverse cautelosa. «¿Por qué tendría que investigarte?». Shifen se rió mientras agitaba la cabeza. ¿No te das cuenta de que llevas la insignia del alquimista avanzado? Diferentes subclases tenían diferentes insignias, y cada una proporcionaba ciertos beneficios a sus respectivas clases. La pantalla mostraba que Silent Wonder llevaba actualmente la insignia de un alquimista avanzado. Esto mostró que Maravilla Silenciosa ya se había convertido en un alquimista avanzado. Shifen tuvo que admitir que Maravilla Silenciosa era realmente impresionante. A pesar de ser una jugadora independiente, se había convertido rápidamente en una alquimista avanzada. Los varios gremios grandes tuvieron que gastar una tonelada de recursos para criar a un jugador de estilo de vida avanzado. Incluso entonces, muy pocos jugadores del Ifestile alcanzaron el rango de avanzado, pero Silent Wonder lo había hecho sin ayuda. Uno se podía imaginar lo talentosa que era en alquimia. Además, Maravilla Silenciosa había sido algo más que una gran alquimista. También había sido una clase de nivel 5. Me olvidé por completo de eso. Silent Wonder no pudo evitar reírse torpemente mientras miraba las insignias de su pecho. Así es, soy un alquimista avanzado. ¿Hay algún problema con eso? Por supuesto, no hay problema, dijo Shifen, riendo. ¿Quieres las pistas para esos dos materiales, verdad? Mis condiciones son muy simples. Dame la poción maestra resistencia a la oscuridad y la capa de luz y crea pociones para mí durante un mes. Proveeré las materias primas. ¿Estás bromeando? Silent Wonder puso los ojos en blanco. Hubiera estado bien si Shifen solo hubiera querido las dos cosas. Sin embargo, también quería que trabajara gratis durante un mes. Debe estar loco si pensó que ella aceptaría esas condiciones. Nunca bromeó. Shifen entendió lo que estaba pasando por la mente de Maravilla Silenciosa. Inmediatamente, envió un mensaje a Maravilla Silenciosa y dijo, «Mira esto. Si aún piensas que mi precio es demasiado alto, puedes rechazarlo. ¿Tienes tanta confianza?». Maravilla Silenciosa sintió como si acabara de encontrarse con un lunático. Primero, el hombre quería sus cosas. Luego, quería que trabajara gratis durante un mes.
¿Realmente pensó que podría hacer que ella aceptara enviando un solo mensaje? Después, Silent Wonder abrió con impaciencia el mensaje de Shifen y lo leyó. Sin embargo, solo después de leer unas pocas palabras, su expresión se tensó. ¿Por qué tienes tal cosa? Maravilla Silenciosa sintió como si estuviera soñando. Shifen le había enviado nada menos que los registros de pociones, que había obtenido poco después de unirse al dominio de Dios. Todos los alquimistas soñaban con poseer este tesoro. Sin embargo, ahora, había sido presentado ante ella. The Records of Potions incluso tentaron a la brillantemente talentosa Silent Wonder. Capítulo 1177. Reconstrucción de una ciudad. Esto es solo una parte. ¿Qué les parece? ¿Interesado en mi oferta ahora? Shifen sonrió tranquilamente mientras miraba en silencio la alegre expresión de la Maravilla Silenciosa. Al igual que el libro de la forja, los registros de pociones eran un tesoro que podía mejorar la tasa de éxito de la alquimia. Además, contenía información básica sobre la elaboración de pociones. Con los registros de pociones, los jugadores no tendrían que explorar ciegamente las técnicas básicas de alquimia. Podría allanar el camino para convertirse en un alquimista maestro. En cuanto a si uno realmente se convirtió en un maestro alquimista, sin embargo, eso dependía del talento del jugador. Silent Wonder no tenía el apoyo de un gremio. Según la memoria de Shifen, en el pasado, Silent Wonder había obtenido prácticamente todos sus materiales de alquimia por sí misma. Además, a diferencia de los alquimistas del guild, que podían confiar el uno en el otro con respecto a las técnicas de alquimia y mejorar juntos, Silent Wonder había ganado sus técnicas de alquimia sin ninguna ayuda. Además, las ciudades de las CNP ordinarias tampoco contaban con instalaciones como los talleres especiales. No hace falta decir que los varios gremios grandes no permitieron que los miembros no miembros del gremio usaran sus limitados talleres especiales. Después de todo, ni siquiera tenían suficiente para criar a sus propios jugadores de estilo de vida. Además, los actores independientes no tenían acceso a las ciudades de los CNP con talleres especiales. Tomemos como ejemplo la ciudad santa de Titán. Sin la suficiente fuerza y suerte, llegar a la ciudad era simplemente imposible para un jugador independiente como Maravilla Silenciosa. Voy a decir esto primero. Una vez que haya cumplido mi contrato de un mes, me iré inmediatamente, declaró Silent Wonder. Con sus habilidades de alquimia, podría fácilmente unirse a cualquier gran gremio. Incluso los Super Guilds la aceptarían de buen grado. Sin embargo, odiaba las diversas restricciones que venían al unirse a un guild y no le gustaba hacer trabajos que no le interesaban. Por lo tanto, había optado por no unirse a un gremio. Estás pensando demasiado. Ni siquiera es seguro si eres capaz de permanecer en mi empleo después de un mes, dijo Shifen, riendo mientras agitaba la cabeza. Escuchando a Shifen decirlo, Maravilla Silenciosa frunció el ceño. Era la primera vez que la subestimaban así. Ella era una alquimista avanzada de buena fe. Ella sería un miembro importante de cualquier gremio al que se uniera. De hecho, había ganado una invitación a la subasta oscura, para empezar, porque un gran gremio quería reclutarla. En su opinión, Shifen estaba tratando de usar la psicología inversa. Sin embargo, tales medios eran inútiles contra ella. Una vez que el mes terminara, ella definitivamente se iría. Después, Shifen y Silent Wonder firmaron un contrato. El contenido era muy sencillo. Maravilla Silenciosa entregaría la poción maestra de resistencia a la oscuridad y la capa de luz. Después, trabajaría en la firma Candlelight's Trading Firm durante un mes. A cambio, Shifen compartía las pistas que conducían a Shadow Gold y Ancient Wood with Silent Wonder. Después de que Silent Wonder confirmara que no había problemas con el contrato que Shifen le había enviado, lo firmó. ¿Puedes decirme las pistas que conducen a los materiales ahora, verdad? Preguntó con frialdad Silent Wonder. Si no fuera por los registros de pociones, no habría hecho un intercambio tan indecoroso. Después de todo, la poción maestra de resistencia a la oscuridad y la capa de luz eran objetos preciosos que había obtenido tras completar una difícil misión. Cambiar estos dos artículos por dos pistas fue una pérdida. Solo los jefes de nivel 70 y superior de tipo Darkness Type tienen la oportunidad de dejar caer Shadow Gold. Además, los jefes deben tener el rango de Gran Señor o superior. Se puede encontrar madera antigua cerca del lago en las partes más profundas del mapa neutral de Stuyak. Esa área es el hogar de los elfos. No les gustan los humanos, así que no será fácil pasar por encima de ellos. Shifen reveló la información.
Los dos lugares que mencionó eran los más fáciles para obtener Shadow Gold y Ancient World. Los otros lugares que conocía eran mucho más peligrosos, y aunque Silent Wonder era bastante fuerte, no podía obtener los materiales por sí misma. ¿Stuyak? Maravilla Silenciosa revisó el mapa del sistema. Cuando encontró a Stuyak, se quedó sin palabras. Stuyak era un antiguo bosque situado al norte del Imperio de los Lobos de Hielo. El bosque siempre había sido la mayor amenaza para el Imperio. Tenías que tener al menos el nivel 80 para entrar, además, el tamaño del mapa neutral rivalizaba con el de un reino de tamaño mediano. Simplemente no sabía qué decir al respecto. Con su fuerza actual, le era imposible actuar sobre la base de la información que acababa de recibir. Ya te he dicho las pistas. Tienes que presentarte a trabajar en la firma de comercio Candlelit de Star Moon Kingdom a más tardar mañana por la noche. Después de que Shifen terminara de hablar, inmediatamente desconectó la llamada. Shadow Gold y Ancient World eran materiales raros clasificados por Epic. Si Silent Wonder deseaba obtenerlos, necesitaba alcanzar el nivel 80 como mínimo. En particular, Ancient World era muy buscado incluso por los Super Guilds. Si Silent Wonder deseaba conseguir algunos por sí misma, ni siquiera podía considerar hacerlo antes de llegar al nivel 100 y cambiar de clase a su clase de nivel 3. Por lo tanto, Shifen no había hablado en detalle cuando mencionó las pistas de la maravilla silenciosa. Si él le dijera a la mujer la fuerza mínima requerida para obtener estos materiales, lo más probable es que pierda la cabeza. Después, Shifen recibió la poción maestra de resistencia a la oscuridad y el manto de luz, que le fue entregado por un miembro del personal. Sin esperar a que termine la subasta oscura, se despidió de Viento Caído y Ganso de Otoño antes de regresar a White River City. Aunque había muchos artículos raros para comerciar en la subasta oscura, no había nada en lo que Shifen estuviera particularmente interesado. Así que, no había necesidad de que se quedara atrás. Poco después de que Shifen saliera de la habitación, Starstreak, que había estado en estado esteal todo este tiempo, apareció a poca distancia de la habitación 017. ¿Por qué es él? Starstreak lo encontró algo increíble cuando vio a Shifen salir de la habitación 017. En su opinión, cualquiera capaz de gastar más de 600.000 cristales mágicos en un corto periodo de tiempo debe ser un escalón superior de una potencia mayor. Sin embargo, el comprador del legado del caballero mágico y de la tabla de bronce fue en realidad Alacero. Sin embargo, Starstreak no reflexionó demasiado sobre el asunto. Inmediatamente, envió la información a Toussaint Miles. ¿Qué? Zero Ala fue la que compró esos dos artículos. Starstreak se asustó con este mensaje. Sin embargo, rápidamente reveló la mueca de desprecio en su rostro mientras decía, «Bien. Muy bien. Starstreak, ve y haz algunos preparativos. Consigue arce limpio para que te ayude a liderar la legión de Parter, y mata a los expertos de Alacero. Asegúrate de robar el legado del caballero mágico, así como las armas y equipo épico de ellos. Cualquier guild grande que obtuviera una tabla de bronce la guardaría definitivamente en su almacén del guild. A menos que quemaran la residencia del gremio que almacenaba la tabla de bronce, les sería imposible obtenerla. Sin embargo, fue una historia diferente para el Magic Knight Legacy Item, y Epic Weapons and Equipment. Si uno quisiera obtener el legado del caballero mágico, tendría que completar la búsqueda del legado. Mientras los expertos de Alacero dejen su residencia del gremio, habrá muchas posibilidades de atacarlos. Starstreak quedó momentáneamente aturdido por las palabras de Toussaint Miles. Muy rápidamente, sin embargo, asintió y dijo, «Entendido». La legión despedida era la Legión de Asesinos del Milagro. Era una legión formada específicamente para atacar a las altas esferas de las distintas superpotencias. En opinión de Starstreak, simplemente estaban haciendo una montaña de un grano de arena movilizando a la legión contra el Alacero. Mientras tanto, en la ciudad del Río Blanco del Reino de la Luna de las Estrellas, Shifen también había llegado sigilosamente a la Asociación de Aventureros. Sin dudarlo, pagó $30.000 de oro a la asociación para que comenzaran a reconstruir el pueblo del Bosque de Piedra. En el momento en que Shifen entregó las 30.000 monedas de oro, el sonido de una notificación del sistema entró en sus oídos. Sistema. Felicitaciones. Como Zero Win es el primer guild in God's Domain que ha reconstruido una ciudad intermedia, la popularidad del guild aumentó en 200.000 puntos. También recibirás una orden de promoción de residencia del gremio de bronce.
Capítulo 1178. Promoción a un guild de 3 estrellas. La repentina notificación del sistema dejó a Shifen aturdido durante mucho tiempo. Simplemente había reconstruido una ciudad intermedia, pero la popularidad del guild de Ala Cero se había disparado instantáneamente en 200.000 puntos. Debe saberse que un gremio de 1 estrella solo necesita 30.000 popularidad para promover a un gremio de 2 estrellas, mientras que un gremio de 2 estrellas necesita 100.000 popularidad para promover a un gremio de 3 estrellas. Cuanto más avanzaba en el juego, más difícil era obtener la popularidad del guild. Cuando un guild estaba todavía en el estándar de 1 estrella, los miembros del guild podían ganar bastante popularidad del guild con solo completar las misiones ordinarias del guild. Con cuántos jugadores había en un guild grande, el número de misiones de guild completadas cada día era suficiente. No le tomaría tiempo a un guild acumular 30,000 popularidad. El aspecto verdaderamente difícil de promover un guild a 2 estrellas fue la obtención de la orden de promoción de residencia del guild. Sin embargo, después de que un guild alcanzara 2 estrellas, los miembros del guild ya no obtendrían la popularidad del guild al completar las misiones del guild ordinarias. Solo podían hacerlo completando misiones de gremio avanzadas. Sin embargo, las misiones avanzadas de la cofradía eran muy raras y limitadas en número. Por lo tanto, tomaría un tiempo significativamente más largo para que un guild de 2 estrellas acumule 100,000 popularidad del guild. Incluso los super guilds necesitarían mucho tiempo para hacerlo. Mientras tanto, debido a varios factores, la tasa de acumulación de popularidad de Ala Cero estaba actualmente a la par de los super guilds. Según las estimaciones de Shifen, se necesitaría un mes más o menos para que Ala Cero acumulara 100.000 puntos de popularidad. Sin embargo, ahora que Zero Win había recibido una popularidad adicional de 200.000, había cumplido la condición de ascender a un guild de 3 estrellas. Una orden de promoción de residencia del gremio de bronce. Shifen miró el bronce, una ficha en forma de diamante que de repente había aparecido en su bolsa. La ficha estaba emitiendo un tenue y dorado resplandor. Era mucho más poderoso que la orden de promoción de residencia de la cofradía de plata que había obtenido antes. Orden de promoción de residencia del gremio de bronce promueve el ranking de estrellas de una guild residence que cumple con la popularidad requerida por una estrella. Puede ser promovido a un guild de 4 estrellas. ¡Qué poderoso orden de promoción de residencia de la cofradía! Shifen estaba asombrado. Por lo que Shifen sabía, las órdenes de promoción de residencia de la cofradía fueron calificadas. Mientras tanto, se pueden utilizar diferentes órdenes de promoción en los gremios de diferentes rankings de estrellas. Por ejemplo, para promover un gremio de 1 estrella en un gremio de 2 estrellas, se requiere una orden de promoción de 2 estrellas, mientras que la promoción a un gremio de 3 estrellas requiere una orden de promoción de 3 estrellas. Sin embargo, la orden de promoción de residencia del gremio de bronce era realmente capaz de promover a cualquier gremio entre 1 estrella y 3 estrellas por un rango. No habría necesidad de buscar órdenes de promoción de ventas de rankings específicos. Mirando a la orden de promoción de residencia de la cofradía de bronce, Shifen consideró guardarla para cuando Ala Cero actualizara su residencia de 3 estrellas a 4 estrellas. En el dominio de Dios, las órdenes de promoción de la residencia del gremio no eran fáciles de obtener. Aparte de unos pocos raros que se podían obtener a través de aventuras en los campos o abriendo cofre del tesoro, el método normal para obtener órdenes de promoción de residencia de la cofradía era a través de la incursión en ciertas mazmorras de equipos a gran escala. Sin embargo, solo con la obtención del primer despeje de tales mazmorras se tendría un 100% de posibilidades de recibir una orden de promoción de residencia de gremio. Después, la mazmorra despejada tendría menos de un 1% de posibilidades de dejar caer la orden de promoción. Esta fue también una de las razones por las que los grandes gremios se mantuvieron firmes a la hora de competir por el primer despeje de las grandes mazmorras para equipos. Además de ser capaces de aumentar la fama y la influencia de su propio guild, también podrían elevar rápidamente la clasificación de estrellas de su guild obteniendo First Clear. Si el First Clear fuera retirado por otro gremio, sería mucho más difícil obtener una orden de promoción de residencia del gremio. Esto fue especialmente cierto para la orden de promoción de residencia de 3 estrellas. Esto fue algo que solo cayó en el modo infierno de las mazmorras para equipos a gran escala de nivel 50. Además, estas mazmorras para equipos a gran escala eran diferentes de las mazmorras que lanzaron órdenes de promoción de 2 estrellas. En este último caso, cada gran ciudad tendría uno de ellos.
Para 3 estrellas y más, sin embargo, solo habría una mazmorra de equipo a gran escala en cada una de las pocas, o incluso más de una docena de grandes ciudades. Si el primer despeje de tal calabozo fuera asegurado por un guild, otros guilds no tendrían otra opción que hacer una incursión continua en dicho calabozo de equipo a gran escala para sus propias órdenes de promoción, por lo tanto, la orden de promoción de residencias de 3 estrellas haría que la competencia entre gremios se hiciera aún más intensa. En el futuro, los gremios tendrán que luchar no solo con otros gremios de la misma ciudad, sino también con gremios de otras ciudades. En cuanto a la orden de promoción de residencias de gremios de 4 estrellas, la competencia por ella se volvería aún más aterradora ya que cada reino solo tendría 1 o 2 calabozos para equipos a gran escala que la dejarían caer. Aunque los imperios tenían un poco más, estas mazmorras eran todavía extremadamente limitadas. Disculpe, quiero promover el gremio al acero. Después de pensarlo un poco, Shifen inmediatamente sacó la orden de promoción de residencia del gremio de bronce y la entregó al administrador del NPC. La razón por la que los jugadores incluso se molestaron en unirse a los gremios fue porque los gremios proporcionaban beneficios que podían ayudar a sus miembros a subir de nivel y mejorar su fuerza mucho más rápidamente. Por lo tanto, cuanto más rápido se promueva un gremio, mejor será para el desarrollo futuro del gremio. Lord Protector, ¿puedo saber qué residencia del gremio desea promover a una residencia de 3 estrellas? La residencia del gremio en White River City, dijo Shifen de manera directa. White River City era el campamento base de Zero Wing. También era extremadamente seguro, ya que estaba ubicado en una importante ciudad de la NPC. Además, no pasaría mucho tiempo antes de que White River City fuera ascendida al siguiente rango y trajera muchos beneficios a los jugadores que la habitan. Naturalmente, tuvo que priorizar la promoción de la residencia. En cuanto a las residencias en Stone Forest Town y Lakeheart City, estas tendrían que esperar otra oportunidad para aparecer en el futuro. Muy bien. La promoción de una residencia del gremio de 2 estrellas en una residencia del gremio de 3 estrellas requerirá una cuota de reconstrucción de $5.000, dijo el administrador. Sin embargo, como protector de la ciudad, nuestra asociación le ofrecerá un 20% de descuento, así que Lord Protector solo necesita pagar $4.000. Shifen sacó otros 4.000 de oro sin dudarlo. Después de que el apuesto administrador confirmara que no había problemas, una serie de anuncios del sistema sonó en los oídos de Shifen. Anuncio del sistema Star Moon Kingdom. Felicitaciones a Zero Wing por convertirse en el primer guild en el reino Star Moon en poseer una residencia de guild de 3 estrellas. El emblema de la cofradía subió al rango de bronce. Recompensar al guild con un juego de arreglo mágico defensivo básico, 1,500 oro en fondos del guild, y una orden de construcción del centro de empleo. Anuncio del sistema White River City. Felicitaciones a Zero Wing por convertirse en el primer guild en White River City en ser dueño de una residencia de guild de 3 estrellas. Recompensar al gremio con una orden de promoción de sala de capacitación. El anuncio del sistema se repitió 3 veces, haciendo eco en los oídos de todos. ¿Qué? ¿Una residencia de 3 estrellas? Eso es imposible, ¿verdad? La mayoría de los gremios están empezando a promover sus residencias a 2 estrellas. ¿Cómo es que Ala Zero ya tiene una residencia de 3 estrellas? Ala Zero es demasiado asombrosa. Como se esperaba del gremio número 1 del Reino de la Luna de las Estrellas. Debo unirme a Ala Zero, pase lo que pase. Los beneficios de una residencia de 3 estrellas serán espectaculares. Los jugadores de todo Star Moon Kingdom se quedaron atónitos por las recompensas declaradas en el anuncio del sistema. Esto era especialmente cierto para los miembros de los diversos gremios grandes. Todos ellos estaban muy envidiosos de Ala Zero. El emblema del gremio de Zero Wing fue actualizado directamente al rango de bronce. Un emblema de la cofradía no era solo el símbolo de una cofradía. Similar a la insignia de las clases de estilo de vida, el emblema de la cofradía también poseía algunas funciones. Un emblema común de la cofradía no tenía ninguna función. Sin embargo, una vez que un emblema del guild alcanza el rango de bronce, viene preparado con algunas funciones. Un emblema del gremio de bronce tenía 2 funciones. La primera función era la capacidad de teletransportarse. Incluso sin un pergamino de transferencia del guild, los miembros del guild podrían teletransportarse directamente a cualquier residencia del guild. No había necesidad de comprar el pergamino de transferencia de gremio de una residencia de gremio específica. Por no mencionar que los jugadores solo podían llevar un rollo de transferencia de guild a la vez, lo que lo hacía muy incómodo.
La segunda función aumentó los atributos de los miembros del guild. Mientras hubiera más de 20 miembros del guild en un radio de 100 yardas, el emblema del guild aumentaría el HP máximo del portador en un 3% y el poder de ataque en un 1%. Aunque el aumento parecía menor, una vez que los jugadores alcanzaron niveles más altos, incluso el 1% podría hacer una gran diferencia. Esto era especialmente cierto cuando los jugadores estaban atacando Team Dungeons. Menos de un minuto después de que el anuncio del sistema terminó, la noticia de que Zero Win había obtenido una residencia de 3 estrellas comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. En tan solo 10 minutos, ya fueran los gremios del reino de Starmoon o los gremios de los reinos e imperios vecinos, todos ellos celebraron una reunión de emergencia del gremio. Al mismo tiempo, los diversos gremios grandes que actualmente intercambian por artículos raros en la subasta oscura también recibieron noticias sobre esta situación. ¿Qué? Zero Ala acaba de obtener una residencia de 3 estrellas. Los ojos de Phoenix Rain se abrieron de par en par con conmoción al leer el mensaje que acababa de recibir. Simplemente no podía creer que esto fuera cierto. ¿Cómo puede ser posible? Capítulo 1179. Tendencia general. Hermana mayor Rain, ¿qué pasó? Preguntó Fénix Azul cuando notó la extraña expresión en la cara de Fénix Lluvia. Acabo de recibir noticias de que Zero Win ya tiene una residencia de 3 estrellas, dijo Phoenix Rain con envidia. Con esto, Ala Zero es ahora el indiscutible gremio número 1 del reino de la estrella luna. El Fénix Azul se quedó momentáneamente atónito cuando escuchó esto. Rápidamente, ella reaccionó y dijo, ¿cómo es posible? ¿No dijeron que las órdenes de promoción de residencia de 3 estrellas solo pueden obtenerse en el modo infierno de las mazmorras para equipos a gran escala de nivel 50? Aunque solo había un rango que separaba una residencia de 3 estrellas y una residencia de 2 estrellas, había una diferencia cualitativa entre las dos. Fue similar a las tiendas que fueron ascendidas de 2 estrellas a 3 estrellas. Para las tiendas de 3 estrellas, además de contar con más talleres especiales, también contaron con las salas de meditación básica que fueron muy beneficiosas para el desarrollo de las subclases. En el caso de una residencia gremial de 3 estrellas, el gremio recibiría una mejora cualitativa en todos sus beneficios existentes. Un guild residente de 3 estrellas también sería capaz de construir edificios que no estaban disponibles para guild residentes de 2 estrellas. Entre ellos, había 2 edificios de especial importancia. Uno de ellos era el centro de empleo. Originalmente, los NPCs locales publicaban misiones en el área de misiones del Guild Hall, y los jugadores del guild eran libres de recoger a cualquiera de ellos. Mientras tanto, una vez que el guild establezca su propio centro de empleo, todas las misiones comisionadas al guild en el futuro serán colocadas en el centro de empleo. Además, las encuestas del guild en el centro de empleo no se limitaban solo al área local. Ciertas misiones involucrarían incluso a otras ciudades del PNJ, lo que daría lugar al número de misiones de gremio avanzadas. Sin embargo, estas no eran todavía las cuestiones más importantes. Una vez que un gremio poseía su propio centro de empleo, también desbloquearía las grandes misiones del gremio, como una cruzada contra los orcos o la asistencia a los reinos cercanos en batallas contra razas extranjeras. La cantidad de expimonedas que uno podía ganar de estas misiones era extraordinaria. Además, también se puede obtener un montón de herramientas, armas y equipos raros. El otro edificio era la sala de formación. A diferencia de la torre de pruebas del Divino Coliseo, que requería que los jugadores descubrieran y aprendieran ciegamente las técnicas de combate, la sala de entrenamiento permitía a los jugadores recibir el entrenamiento básico de combate del sistema de los PNJS. Esto permitió a los jugadores que acababan de unirse al guild comprender las técnicas básicas de combate, así como las técnicas de utilización de habilidades, en un período de tiempo más corto. Esto les permite pasar rápidamente de ser un nuevo miembro a un miembro de élite. Debe saberse que Ala Zero era una cofradía que caminaba por el camino de la élite. Actualmente, el guild solo tenía alrededor de 100.000 miembros de élite. Más de la mitad de sus miembros aún no habían alcanzado el nivel de élite. Sin embargo, una vez que el Ala Zero poseyera la sala de entrenamiento, los miembros restantes podrían convertirse rápidamente en élites. No pasaría mucho tiempo antes de que el Ala Zero tuviera más de 200.000 miembros de élite. Con tantos jugadores de élite, incluso los gremios de primera clase apenas podrían competir con Zero Win. Mientras tanto, esto fue bajo el supuesto de que Ala Zero no se expandió y reclutó nuevos miembros.
Si el Guild hacía un reclutamiento masivo, Phoenix Rain no se atrevía a imaginar lo aterrador que sería el Guild. Sin embargo, a diferencia de Phoenix Rain, que sentía envidia de Zero Wing, las grandes corporaciones del reino Star Moon y los reinos vecinos estaban muriendo de ansiedad. Anteriormente, aunque Zero Wing era conocido como el Guild número 1 de Star Moon Kingdom, eso era solo un título. En lugar de Zero Wing, estos grandes gremios temían aún más a los gremios de primera clase. Esto se debía a que con el número de miembros de élite y ordinarios que Zero Wing poseía, la cofradía solo podría ocupar un número limitado de localizaciones en el reino. Ahora, sin embargo, las cosas eran diferentes. Ahora que el Guild había obtenido una residencia del Guild de 3 estrellas, ya fuera el número de miembros de élite del Guild o el número total de miembros, ambos verían un aumento explosivo pronto. Para entonces, el Ala Cero tendría suficiente mano de obra para ocupar otras ciudades del PNJ y capturar más pueblos. Eventualmente, se convertiría en un gremio de primera clase en el sentido más verdadero. Maldita sea. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Por qué Zero Wing obtuvo de repente una residencia de 3 estrellas? Los varios gremios grandes en el reino de la Estrella Luna estaban sufriendo de un dolor de cabeza enorme sobre este asunto. Anteriormente, habían estado celebrando el hecho de que Ala Cero había derrotado al gremio de Blackwater. Después de todo, como Blackwater ha sufrido pérdidas tan graves, no ha podido ampliar su influencia y control sobre las distintas ciudades principales. Mientras tanto, en el caso del Ala Cero, el Guild no tenía la mano de obra necesaria para dominar y gestionar otras ciudades del PNJ. Esto les había dado la oportunidad de aprovechar la situación. Desde la guerra entre Blackwater y Zero Wing, varios lugares del reino Star Moon se habían convertido en zonas de guerra, ya que los grandes gremios competían por tomar el control de su propia ciudad NPC. Sin embargo, la situación actual ha superado con creces las expectativas de los numerosos gremios grandes. Dentro de la abrumadora residencia de Smile en Maple City, debido a que Zero Wing obtuvo una residencia de 3 estrellas, Overwhelming Smile se vio obligado a celebrar una reunión de emergencia. Youlan, ¿estás tratando de traicionar a Sonrisa Abrumadora? Feng Xuanyang gritó enfadado mientras golpeaba su escritorio. Justo ahora, Youlan había tenido su traslado de sus subordinados de Gale City y Dunlion City a una ciudad fronteriza en el área occidental del reino Star Moon. Había hecho todo lo posible para poner en marcha Gale City y Dunlion City. Sin embargo, poco después de haber construido algunos de sus propios cimientos, sin previo aviso, Youlan había venido repentinamente y le había dicho que se fuera a una ciudad fronteriza. Además, la ciudad era pequeña y contaba con una población de jugadores de solo 300.000 habitantes. Esto no fue diferente a clavarle un cuchillo en el corazón. Esto no se puede evitar. Creo que usted debe tener un mayor entendimiento que yo sobre qué tipo de funciones posee una residencia de 3 estrellas. Gale City y Dunlion City están demasiado cerca de White River City. En lugar de perder el tiempo luchando contra Ala Cero, será mucho mejor que concentres tu fuerza en un lugar sobre el que puedas tomar el control total. Además, es simplemente imposible detener el ascenso de Ala Cero ahora. Los mandamases ya se han puesto de acuerdo sobre este punto. Por lo tanto, te están enviando a una ciudad en la frontera oeste. Ese lugar está muy cerca del Imperio Blood Off. Actualmente, ya hemos tomado el control de más de la mitad del imperio. En el futuro, cuando los jugadores alcancen niveles más altos, podremos abrir una ruta comercial entre el Imperio Blood Off y el reino Star Moon. Youlan no se vio afectado por los furiosos fuelles de Feng Xuanyang. En realidad, incluso sintió en secreto gratitud hacia Zero Wing. Debido a que la residencia de Zero Wing fue ascendida al estatus de 3 estrellas esta vez, Underworld finalmente decidió dejar de tomar el control del reino de la luna de las estrellas y en su lugar pasó a desarrollar secretamente su economía. Mientras tanto, Youlan misma fue transferida a la verdadera sede de Underworld, el Imperio Templario, y se le encargó la gestión de la empresa comercial de Underworld. Se podría considerar que ella ha puesto realmente un pie en el escalón superior del inframundo ahora. Cuando Feng Xuanyang se enteró de que se trataba de un arreglo hecho por los superiores, toda su persona parecía envejecer varios años. Era obvio que Underworld ya no deseaba perder el tiempo intentando tomar el control del reino de la luna estrella. Mientras tanto, aparte de Overwhelming Smile, los varios gremios grandes basados en la región oriental del reino de la luna de estrellas también habían hecho arreglos similares. Todos ellos planearon cambiar su enfoque hacia la región occidental del reino.
En cuanto a la región oriental, naturalmente iban a dejar que Ala Zero la desarrollara. Ja, ja, ja. El líder del gremio es simplemente demasiado asombroso. De hecho, ha logrado que los diversos gremios del Reino de la Luna de Estrellas cambien su enfoque hacia la región occidental en un corto espacio de tiempo. Con esto, Ala Zero tendrá mucho más fácil tomar el control de las ciudades de la región este. Aqua Rose, que acababa de salir del cofre inferior del tesoro legendario, estaba muy emocionada cuando recibió noticias de los últimos acontecimientos. Originalmente, había planeado que Zero Wing redujera gradualmente el tamaño de las grandes corporaciones con sede en la región oriental del reino Star Moon antes de tomar el control de las ciudades de aquí. Sin embargo, en el instante en que Shifen reveló la residencia de la Cofradía de Tres Estrellas, estos varios gremios grandes tomaron la iniciativa de retirar sus fuerzas sin oponer resistencia. Dentro de una ciudad de la NPC en las cercanías de Star Moon City, actualmente, esta ciudad ya había sido ocupada por bestias malvadas. Los alrededores de la ciudad estaban llenos de bestias malvadas de nivel 60. Entre ellos, no faltaron el cacique y los monstruos que el señor clasificó. Mientras tanto, el pueblo también estaba envuelto por un enorme conjunto mágico, lo que generó una presión espantosa. Si Shifen estuviera aquí ahora mismo, definitivamente encontraría esta presión muy familiar. Esto se debió a que la presión emitida por la matriz mágica tenía una hebra de poder divino mezclada en ella. Mientras tanto, dos jugadores aparecieron de repente fuera de esta ciudad. Estas dos personas eran nada menos que Abandoned Wife y Laugin Drunka. Capítulo 1180. Prototipo de Tierra Sagrada. White River City, Asociación de Aventureros. Cuando Shifen, que se escondió bajo una capa negra, bajó las escaleras desde el segundo piso, fue recibido por un mar de jugadores que se agolpaban en los primeros pisos. La mayoría de estos jugadores compartían una similitud. Todos ellos eran jugadores del guild. Además, estos gremios estaban todos de alto nivel con buen equipo. Un recién llegado, que acababa de llegar al nivel 10 y había venido a reportarse a la Asociación de Aventureros, preguntó. ¿Hay siquiera necesidad de preguntar? Están todos aquí para retirarse de sus gremios, explicó un guerrero de escudo de nivel 30 plus desde su asiento cerca de la entrada. ¿Por qué? La explicación no hizo más que aumentar la curiosidad del nuevo jugador. Aunque no era inusual ver a los jugadores retirarse de sus gremios, era la primera vez que veía a tanta gente de diferentes gremios al mismo tiempo. Eres nuevo, así que se espera que no lo sepas. Están dejando sus gremios originales para unirse a Zero Wing, dijo el guerrero del escudo con envidia mientras observaba a los diferentes jugadores del gremio. Ala Zero está en racha. Su residencia ya cuenta con habitaciones privadas de 3 estrellas. Si usted descansa en una de esas habitaciones durante 24 horas, acumulará el 30% de los beneficios de la doble exp. Además, ahora cuenta con el centro de empleo. Escuché que Ala Zero se esforzó al máximo, asegurándose de que fuera elegante. El edificio tiene 2 plantas. En la primera, los jugadores pueden realizar misiones del gremio ordinarias y avanzadas, y en la segunda planta los jugadores pueden realizar misiones del gremio a gran escala. Las misiones del gremio a gran escala premian mucho más que las misiones avanzadas. Incluso a los miembros de élite les cuesta trabajo encontrar una búsqueda avanzada de guild que esté en otros guilds. En Ala Zero, sin embargo, incluso los miembros ordinarios pueden recoger uno. Una vez que te conviertas en una de las élites de Ala Zero, podrás incluso realizar misiones de gremio a gran escala. Siempre y cuando los miembros del guild tengan suficientes puntos de contribución, también pueden actualizar su emblema del guild al rango de bronce y obtener algunos atributos de bonificación. Eres un recién llegado, ¿verdad? Ahora es el mejor momento para que te unas a Zero Wing. He oído que mientras los miembros del guild estén dispuestos a gastar algunos puntos de contribución, puedes recibir orientación de los NPCs en su nueva sala de entrenamiento y aprender técnicas básicas de combate y técnicas de utilización de habilidades. Eso te ayudará a convertirte en un experto rápidamente. Las palabras del guerrero del escudo inmediatamente llamaron la atención de varios recién llegados dentro de la asociación de aventureros. Todos ellos eran nuevos en el dominio de Dios, y eran completamente nuevos en los estilos de combate del juego. Como resultado, tuvieron muchos problemas contra los monstruos. Además, tenían que aprender las técnicas de combate por su cuenta. Cuando veían a los jugadores fácilmente solos a 2 o 3 monstruos comunes simultáneamente, se ponían celosos. Naturalmente, un lugar donde puedan mejorar sus técnicas de combate sería tentador.
Una bella y encantadora clériga de nivel 10 preguntó excitada al guerrero del escudo. En respuesta, el guerrero del escudo sonrió mientras señalaba a un grupo de jugadores que acababan de retirarse de sus antiguos gremios y dijo: eso es sencillo. Solo sigue a los jugadores que acaban de dejar sus antiguos gremios. Todos ellos también van a solicitarlo. Cuando los varios recién llegados se enteraron de esto, inmediatamente siguieron a los jugadores que acababan de retirarse de sus gremios y abandonaron la asociación de aventureros. Shifen no pudo evitar su conmoción. Nunca se había imaginado que una residencia de 3 estrellas sería una influencia tan poderosa. Había pasado poco tiempo desde que mejoró la residencia del Alacero, sin embargo, muchos jugadores de élite estaban dejando sus antiguas cofradías para unirse a la suya. Lo que Shifen no sabía era que ya se había formado una larga cola fuera de la residencia de Zero Wing. Todos estos jugadores estaban allí para presentarse a la prueba de reclutamiento. Bastantes eran incluso jugadores del guild de otras ciudades. La multitud dificultó la entrada y salida de los miembros de Zero Wing de la residencia. Además, esta situación no estaba aislada en White River City. Lo mismo ocurría en Stone Forest Town. Solo que, a diferencia de los jugadores de White River City, la mayoría de los que solicitaron unirse a Zero Wing en Stone Forest Town eran jugadores independientes. Estos jugadores no solo se inscribieron en Zero Wing porque el guild ahora tenía una residencia de 3 estrellas. Estaban aún más inspirados por la transformación masiva de Stone Forest Town. Aparte de la asombrosa densidad de maná de la ciudad, Stone Forest Town ha sido recientemente objeto de una importante reconstrucción. Mucho más CPNS mercantes visitaron la ciudad. También estaba el recién inaugurado Battle Arena. La ciudad era simplemente demasiado tentadora. Mientras se unieran a Zero Wing, incluso como miembro ordinario, podrían volver fácilmente a Stone Forest Town. Sus puntos de nivelación ya no se limitarían a las montañas de Stone Claw. Además, tendrían un tiempo de espera más corto al entrar en el Battle Arena. Para los jugadores que amaban la aventura y mejorar sus técnicas de combate, ser miembro de Ala Zero era lo ideal. Mientras Shifen había estado en la asociación de aventureros, también había implementado una nueva opción para Stone Forest Town: la venta de casas privadas. Cuando Stone Forest Town había sido una ciudad básica, simplemente había sido demasiado pequeña. Zero Wing apenas tenía espacio para su propio desarrollo, y mucho menos para vender tierras preciosas. Sin embargo, las cosas habían cambiado. Después de su ascenso a una ciudad intermedia, la ciudad del Bosque de Piedra creció para ocupar varias veces más tierras que antes. Como parte de su plan para el desarrollo de la ciudad, Shifen había utilizado algún espacio para construir viviendas privadas. Vendería una pequeña porción de estas casas privadas al público, mientras que el resto se reservaría para los miembros del guild. Fue una especie de beneficio del guild. Mientras uno se convierta en miembro de élite, calificará para comprar su propia casa privada. Solo que tendrían que hacerlo con los puntos de contribución del guild. Afortunadamente, disfrutarían de precios más bajos que las casas vendidas al público. Muchos de los jugadores de God's Domain soñaban con ser dueños de una casa privada, sin mencionar que vivían en un ambiente de gran densidad de maná como Stone Forest Town. Las casas privadas ya se habían convertido en un tema candente entre los jugadores de Stone Forest Town. Ala Zero es tan tacaña. Solo están vendiendo 100 casas al público. Hay tantos jugadores independientes en esta ciudad. ¿Cómo se supone que esto es suficiente para todos nosotros? No sé si habrá suficiente para todos, pero lo que sí sé es que Ala Zero es demasiado fraudulenta. Incluso la casa más barata cuesta 400 oro. Este precio es casi tan alto como el de una tienda en una ciudad NPC menor. Incluso los expertos independientes tienen suerte si tienen 100 de oro a mano. ¿Cómo puede alguien permitirse casas tan caras? Lo sé, ¿verdad? Sin embargo, nuestro equipo de aventureros está preparado para reunir nuestros fondos para comprar uno. De esta manera, nuestra cofradía tendrá un punto de encuentro. Ya no tendremos que perder el tiempo en hoteles. Tu equipo se lo va a pasar genial, entonces. Mientras se conviertan en aventureros de 2 estrellas, pueden comprar un conjunto de teletransportación fijo y montarlo en la casa. Podrás trasladarte directamente a tu casa. Eso es mucho mejor que unirse a Zero Wing. Sin embargo, apuesto a que los gremios grandes van a comprar la mayoría de estas casas. Eso no debería ser posible. Zero Wing ya ha declarado que a otros gremios no se les permite comprar casas. Además, los compradores firmarán un contrato con Zero Wing.
Aunque la gente de los gremios grandes intenten comprar una casa, no pueden. Mientras Shifeng se relajaba en un vagón avanzado, dirigiéndose a la firma Candleligh Trading Firm para almacenar la tabla de bronce en el almacén, recibió una llamada de Aqua Rose. El líder del gremio, Duilig Techo, se puso en contacto conmigo para decirme que tienen algo que discutir con ustedes, anunció alegremente Aqua Rose. No me digas que Glorious Echo me está buscando. Shifeng frunció el ceño. No tuvo una buena impresión del glorioso Echo. Sin embargo, estaba bastante agradecido porque, si no fuera por él, Aqua Rose no se habría unido a Zero Wing. No. Los ancianos ya han despedido a Glorioso Echo. Uno de mis tíos está dirigiendo el guild temporalmente, dijo Aqua Rose, moviendo la cabeza. Muy bien, entonces. Todavía tengo algunos asuntos que tratar, así que haz que espere en la residencia por un tiempo. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para leer los de PDFs de nuestras novelas. Fin del capítulo.